Escándalo en la Liga MX. Destapan robo de Salinas Pliego a jugadores de su equipo de fútbol. AMLO ya está investigando esta mega tranza del usurero mayor que le robó a lo chino a sus futbolistas. Más problemas en el fútbol mexicano. La fiscalía va por dueño de 2 equipos y quiere desafiliarlos de la Liga MX. Son 2 equipos de mucha tradición. A continuación en Perro Fútbol, el fraude fiscal en la Liga MX, el robo a futbolistas de Salinas Pliego y la desaparición de 2 equipos de la Liga MX. Comenzamos con Perro Fútbol. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Perro Fútbol. Ya se la saben, nos ayudan mucho picándole a todos los botones, compartiendo estos videos y dejando su comentario para participar en la conversación. Comencemos hablando de los 2 equipos que podrían desaparecer de la Liga MX debido a una situación ilegal de su dueño. Y hay que aclarar, no tiene que ver con una mudanza o venta de sus franquicias, sino que todo apunta a un tema grave que se reveló hace apenas unos días. De acuerdo con la información publicada por el periódico Reforma, la Fiscalía General de la República procederá contra Alejandro Irarrágorri por una evasión de impuestos que equivale a más de 17 millones de pesos, prácticamente $1 millón. Presuntamente, esta evasión de impuestos tendría que ver directamente con el fútbol. Se trata de una omisión en el pago del impuesto sobre la renta de salarios de jugadores de Santos Laguna hace varios años. Aquí el principal acusado es el polémico Alejandro Irarrágorri, presidente del Grupo Orlegui, que es el que ha sido citado por la Fiscalía de la República. Y como se lo imaginarán, los 2 equipos que corren riesgo de desaparecer son Santos Laguna y Atlas, porque según la ley podrían quedar desafiliados. En el artículo 17, inciso E, se habla que una de las causas para que la Asamblea General desafilie un club es por la siguiente causal: cuando el dueño o directivos de un club de fútbol mexicano incurran en actos delictivos y cuenten con una sentencia firme emitida en su contra por una autoridad competente, se puede desafiliar a un club de fútbol. Esto quiere decir que solo en caso de que exista una sentencia en contra de Alejandro Irarrágorri podrían desaparecer los equipos de Grupo Orlegui. Hasta el momento en las redes sociales de Orlegui Sports no hay ninguna postura oficial publicada al respecto de este tema. Curiosamente, comentaristas afines a Grupo Orlegui como David Medrano, otros reporteros cercanos a Santos Laguna y Atlas de Guadalajara no han comentado nada al respecto. El diario así que se acercó a Grupo Orlegui para conocer su postura y la respuesta fue que la única persona moral incluida en la carpeta de investigación es el Club Santos Laguna. También comentaron que desde Grupo Orlegui no han recibido ninguna notificación y que Alejandro Irarrágorri solicitó una audiencia para contener el contenido de la carpeta. Es un tema serio porque tras el fracaso de Diego Coca en la selección mexicana ha perdido mucha influencia Grupo Orlegui y Alejandro Irarrágorri, y su poder se ha visto francamente mermado en la Federación Mexicana de Fútbol, y eso podría ser un golpe definitivo para el grupo del norte del país. Pero ahora hablemos del peor dueño de la Liga MX. Hablemos del usurero mayor, el cáncer más grande del fútbol mexicano. ¿Qué creen que hizo Salinas Pliego? Ricardo Salinas Pliego ha tomado represalias francamente deleznables contra sus jugadores de uno de sus equipos del fútbol. Como saben, Salinas Pliego tiene influencia en 3 equipos de fútbol. Tiene el control total en el Mazatlán, tiene también el control total, aunque con un prestanombres, en el Club Puebla, y tiene acciones en el Atlas de Grupo Orlegui. Pero en este caso les hablo del Pueblita, que decidió castigar a sus jugadores con la reducción del 45% de su salario por obtener el peor torneo corto de su historia. Lo del Puebla fue terrible, apenas 5 puntos de 51 posibles en el Clausura 2024, pero hay que decirlo, también era un equipo bastante endeble que prácticamente no se había reforzado. Es en teoría la plantilla más barata del fútbol mexicano, pero sí, 5
5 de 51 es una verdadera vergüenza. Esta cifra histórica, por supuesto, que enfureció a los directivos y tomaron una decisión bastante controvertida que va contra la Ley Federal de Empleo. El periódico deportivo de Puebla, Grada, publicó un informe de Alan Núñez en el que se ventila una presunta denuncia pública emitida por jugadores del equipo Puebla quejosos de recibir 4 días antes la información de que su salario sería retenido en un 45% por su bajo rendimiento en el torneo mencionado. Imagínese esto, usted tiene pactado algo con su jefe y sí, las cosas en términos de productividad no se dieron como esperaba y bajo ese argumento su jefe a final de mes le dice que le va a retener prácticamente la mitad de su salario cuando esto no estaba en el contrato. Según la información que filtran algunos jugadores de Puebla, dicen que el director general del Puebla FC, Gabriel Saucedo, les prometió liberar esa parte de su salario si en el próximo torneo las cosas mejoran con base en una tabulación de objetivos. El próximo torneo inicia en agosto, se termina en noviembre o en diciembre se termina la liguilla y hasta ahí los jugadores de Puebla sabrán si van a poder cobrar los salarios caídos de mayo, de abril y de marzo. No sabemos quiénes han sido los jugadores que han alzado la voz y que han filtrado esta información a la prensa porque se protege el anonimato de los testimonios, pero en la nota publicada por este diario local se muestran los contenidos de la presunta notificación a través de WhatsApp. La nota además dice que hay material alojado en la nube de internet donde se desglosa punto por punto el porqué de esta ilegal retención de salario que se aplicará en los pagos correspondientes de abril y mayo de este año. Así como lo escuchan, los jugadores de Puebla, si califican a la liguilla del próximo torneo, podrán cobrar su salario completo de los meses de abril y mayo. Pero bueno, ya debería dejar de sorprendernos, es un equipo de Ricardo Salinas Pliego y sabemos las prácticas ruines que tiene este empresario y por las cuales está siendo investigado desde hace varios años por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una muestra más de por qué es el peor dueño del fútbol mexicano. Sus 3 equipos de fútbol no calificaron ni siquiera al play-in y además quiere retenerles el salario a uno de esos equipos. Muy interesante saber qué va a pasar con el socio de Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Irarrágorri, y si va a terminar perdiendo control en sus equipos del fútbol mexicano. Y ya veremos qué pasa en estos meses tan importantes para la política mexicana con el caso de Ricardo Salinas Pliego y en particular con el cochinero que está haciendo en el fútbol mexicano. Así llegamos al final del video. No olviden suscribirse, picarle a todos los botones. Esto fue Perro Fútbol.